Muy bien, ahora sí. Muy bien, ahora sí nos escuchan. Muy bien, les damos la bienvenida entonces nuevamente a nuestros amigos y amigas que están en este momento en sintonía, están conectados al programa de esta noche. Le damos la cordial bienvenida entonces a cada uno de ustedes, apreciados amigos y amigas, a este programa. Vamos a tener esta secuencia en este momento, la lección de escuela sabática joven. Esta es la temática que vamos a iniciar en el marco del espacio joven. Este cuarto trimestre se viene con algo muy especial, que es el tema más allá de la muerte. Pero no estoy solo, estoy acompañado juntamente aquí con el pastor Daniel Rivas. Vamos a tener este momento de presentación de los panelistas que nos acompañan en esta noche. Pastor Daniel Rivas, buenas noches. Un gusto tenerle aquí en el programa del Espacio Joven. De aquí de la Misión Peruana del Sur estamos específicamente transmitiendo desde el distrito de Alto Selva Alegre. También está con nosotros nuestro amigo Francis. Buenas noches, pastor. Le dejamos el tiempo para que haga su presentación respectiva. Muchas gracias, amigo Dan. Muy buenas noches. Gracias. Gracias al Señor por... Soy el pastor Daniel Rivas, los saludo desde Arequipa, la blanca ciudad de la Misión Peruana del Sur. Así es que nos hemos reunido en esta oportunidad pues para poder repasar un poquito, para poder ver los puntos más resaltables de la lección número 1 de la lección joven. Así es que esperamos que el Señor sea el que dirija este momento especial. También estamos con nuestro amigo Francis Palomino. Nuestro amigo Francis tiene una responsabilidad muy grande dentro del campo de la Misión Peruana del Sur, pero vamos a dejar que nuestro amigo se presente. Amigo Francis, bienvenido al programa del Espacio Joven y en esta noche estamos en el repaso de la lección joven. Así es. Muchas gracias, amigo Dan Tito. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, amigos que nos están viendo, sintonizando. Es cierto, estamos iniciando en esta parte lo que es de la lección joven como espacio en cada uno de nosotros. Y hoy estamos iniciando en este distrito de Alto Selva Alegre, ¿no? Para poder nosotros compartir a nuestros demás jóvenes para poder llevar esta lección joven. Esta semana estamos iniciando con el cuarto trimestre, ¿no? Estamos ahí con la primera lección de esta semana. Así es que esto es interesante y quédate con nosotros porque vamos a hablar mucho más de De esta manera damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos acompañan en la reunión de esta noche. Así que muy contentos, felices de poder entonces iniciar esta jornada. De hoy en adelante arrancamos. Sabemos que podemos tener algunos inconvenientes al inicio, como en todo lugar a veces tenemos errores de al inicio, ¿verdad? Pero sin embargo estamos con toda la actitud positiva para poder salir adelante. Así que vamos en esta noche entonces. Ahora sí estamos, pastor. ¿Cómo vamos, pastor? A ver, usted está ahí en la parte chequeando cómo está la transmisión. Ahora sí, excelente. Ahora sí, todo bien. Muy bien, entonces durante estos días estamos meditando y repasando la lección número 1 que lleva por título Dos voces y dos autoridades. Así que, sin más, vamos a pedir a nuestro pastor Daniel que nos acompañe en la oración inicial para poder invitar a nuestro querido Jesús para poder repasar esta lección que está muy importante. Vamos a orar. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias. Has permitido que lleguemos hasta aquí. Has permitido, Señor, que avancemos en el año y, por supuesto, has permitido que esta poderosa lección con una temática tan importante llegue a nuestras vidas en este contexto. Por eso, al iniciar este trimestre, con el objetivo de reforzar el espacio joven y, asimismo, contribuir en el fortalecimiento espiritual, iniciamos el repaso de esta primera lección del último trimestre de este año. Acompáñenos y diríjanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a ver, empezaremos mencionando qué les pareció la lección. ¿Qué tal el tema de la lección? Esta primera parte tenemos apreciaciones generales, la introducción acerca del tema, dos voces, dos autoridades. Así que
sabemos, y el tema de la lección, el propósito de esta primera lección, nos enfoca y nos lleva nos remonta a Génesis capítulo 3, allá en el jardín del Edén. Ahí vemos nosotros entonces de que ocurrió algo muy interesante, ¿no? Algo que, sin duda alguna, como alguien dijo, todo estaba bonito. Génesis 1, Génesis 2, todo lo que Dios todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Pero algo cambió. Génesis 3 cambia todo lo bueno y se inserta un personaje, alguien que fue expulsado del cielo y que vino con una intención. Y vemos en el desarrollo de la lección que vamos a estudiar en esta noche, Eva, por alguna circunstancia, se encontró sola, alejado de su esposo Adán. Y fue en ese contexto que Satanás se acerca a través de una serpiente y le dice dos mentiras, dos grandes mentiras. La primera de ellas es que desobedeciera a Dios. La segunda es de que ella por sí misma podría distinguir el bien y el mal. En otras palabras, el mismo argumento que utilizó en el cielo hizo con Eva, pero en este caso Eva concedió y cedió ante las artimañas del enemigo. Así que, Pastor Daniel, los mismos métodos que Satanás usó al principio, ¿lo volverá a usar al final? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice usted, pastor? Muchas gracias, amigo Dan. Sin duda alguna, la lección de este trimestre se enfoca en los métodos y justamente se enfoca en que los mismos métodos que el enemigo utilizó los ha ido perfeccionando con el transcurrir del tiempo y por supuesto, así perfeccionados, los va a utilizar o los está utilizando en estos tiempos. Y justamente la lección mencionaba algo muy interesante sobre estos métodos, que la esencia de estos métodos es que vienen camuflados, vienen detrás de un disfraz. Eva esperaba, ¿qué esperaba Eva? Había sido advertida, había sido instruida, pero ¿qué esperaba? Un ángel, ¿no? La figura de un ángel esperaba. Sabiendo esto, el enemigo, Satanás, se presenta a través de un ser muy hermoso, muy llamativo y probablemente el menos pensado por él, aprovechando justamente la astucia también del animal, como menciona la Biblia. Entonces, ahí, partiendo desde ahí nomás, amigo Dan, hay una poderosa lección de que el enemigo jamás se va a presentar tal como es. Ni la tentación, ni la prueba, o el peligro que Satanás envía a nuestro camino, se va a presentar tal como es. Nunca, nunca se va a presentar tal como es. Siempre va a venir debajo sus verdaderas intenciones o el verdadero rostro de esa tentación o del enemigo, siempre va a venir debajo de un disfraz, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algún comercial, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿qué es lo que se pone en la propaganda, ¿no? Amigos sonriendo, amigos celebrando, amigos compartiendo, amigos riendo, pero ¿tú crees que en algún momento en esos comerciales vamos a ver a un hombre embriagado, tirado en el suelo, sangrando o golpeando o maltratando a su familia, por ejemplo? Eh, Nunca, jamás, jamás, ¿no? Entonces, eso nos amplía el panorama, ¿no? De entrada nada más en la lección, nos amplía el panorama que los métodos de Satanás, sean cuantos sean, vienen siempre bajo un disfraz. Un disfraz que nosotros menos pensamos, pero un disfraz que impacta. Saber, muy interesante entonces esta primera parte que vemos acerca de los métodos que el enemigo utiliza, ¿no? Así que, Francis, ¿qué tal? ¿Qué te pareció esta primera parte de la lección que vemos cómo es que Satanás introduce dos mentiras y Eva concede a esas tentaciones? ¿Qué te parece esta primera parte? Bueno, lamentablemente a veces, como vemos que Satanás realmente hace lo posible
para que Adán y Eva puedan pecar, ¿no? Entonces, hemos visto que la lección, que realmente hemos visto que se hace pasar por cualquier tipo de persona, ¿no? Y que incluso no solamente personas, sino también a través de los animales. Bien es cierto, en esta semana habla que Satanás realmente utilizó este, Parece que tenemos problemas de conectividad con nuestro amigo Francis. Sin embargo, lo que va mencionando engloba la primera parte de la lección, ¿no? Vamos a pasar a esta parte, los 5 métodos. Satanás utilizó unos métodos que le resultaron con Eva, ¿no? Y vamos a empezar porque dice la lección que Dios les dio a Adán y Eva toda bendición física y espiritual en el Edén como demostración de su amor y anhelaba su respuesta, una respuesta de amor de parte de Adán y Eva. Sin embargo, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Así que Satanás usó 5 métodos. Y pastor, vamos a empezar con el primer método. El primer método que Satanás usó fue a la serpiente como un medio. En otras palabras, Satanás falsificó un milagro. Exactamente, exactamente. Mira, la manera en que el enemigo aparece, como mencionábamos al principio, era la manera menos pensada, al menos para Eva, ¿no? Entonces, aprovechándose de eso, es que el enemigo falsifica un milagro para hacer parecer que la serpiente podía hablar. Yo quiero imaginarme cómo sería este momento que Génesis 3.1 menciona, ¿no? Que un ser tan hermoso y tan representativo como la serpiente, que de paso no era como la serpiente que ahora nosotros conocemos, apareciera y se manifestara, ¿no? Sin duda para Eva era un milagro, ¿verdad? Era un milagro ver un hecho de este tipo. Pero vemos detrás cómo el enemigo sabe por dónde y cómo sorprendernos. Y más aún, cómo sorprendernos cuando estamos distantes o alejados del Señor. Y dicho sea de paso, esto no debería sorprendernos, porque Pablo menciona que el enemigo tiene la capacidad incluso de transformarse en un ángel de luz. Entonces, esto debe hacernos pensar en sobre cuántas formas el enemigo y sus secuaces pueden tomar para sorprendernos, para falsificar y, por supuesto, llevarnos al camino incorrecto. Así es que esto es algo que como bien mencionábamos al principio, esto es algo que ha sucedido, sucede y sucederá. Debemos tener muy en cuenta que el enemigo en todos los aspectos posibles va a procurar eso, imitar, falsificar, pero solamente eso, con el fin de separarnos del Señor. Y claro que sí, entonces la primera parte vemos que Satanás utilizó un milagro, falsificó un milagro y utilizó a la serpiente. El segundo método que la lección también hace referencia, habla acerca de que el Satanás citó engañosamente la palabra de Dios. Aquí cabría hacer una pregunta, ¿no? ¿Una media verdad será una verdad o es mentira? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta interesante, real y constante en nuestros tiempos. Las medias verdades. Las medias verdades son mentiras, si queremos hablar concretamente. Porque, en primer lugar, el Señor es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Si nosotros decimos que hay medias verdades, diríamos que esa verdad tiene una mancha de pecado. O ese bien tiene algo de malo, ¿no? Entonces, al afirmar eso, estaríamos diciendo que el Señor tiene algo de malo. Como por ejemplo el yin yang. Todo lo bueno tiene algo de malo. Todo lo malo tiene algo de bueno. Entonces, eso lo convierte en algo relativo. El Señor es absoluto. El Señor es concreto. El Señor es la verdad. Y por lo tanto, si el Señor es la verdad tiene que ser absoluta y totalmente verdad. Y ahora, volviendo a este punto, justamente el enemigo procura confundir. El objetivo de esas medias verdades es
confundir. Y ya vamos a llegar al siguiente punto, no quiero adelantarme sobre eso, pero el enemigo justamente, una de sus herramientas más fuertes es utilizar medias verdades con el fin de confundir y llevar a la duda, ¿no? Distorsionar lo que el Señor dice. Y en todos los tiempos nosotros vamos a ver cómo Satanás no necesita inventar nada. Nada necesita inventar, simplemente distorsionar, ¿no? Haciéndola más complicada, añadiéndole algo, o quitándole algo, o citando algo fuera de contexto probablemente. Así es que, mi amigo Dan, o es blanco o es negro, simplemente. O es caliente o es frío. O es adentro o es afuera, simplemente. Claro que sí. Y vamos a ir a la Biblia. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 1. La Biblia es bien claro, ¿no? En cuanto a esa parte de lo que menciona. Vamos entonces por aquí. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí viene, ¿no? Cómo es que Satanás tergiversa la palabra de Dios. Dice Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, ¿qué palabra Satanás introduce intencionalmente con el propósito de que la primera pareja cayera? La palabra todo, ¿no? Porque Dios había dicho que de todo árbol del huerto podrán comer, de todo árbol, ¿no? Pero solamente Dios se reservó un árbol. Y ahora Satanás viene y ahí, ¿no? Tergiversa, dice, ¿no? Con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. Y eso obviamente, Eva al escuchar, no, dijo, no, no, voy a defender a Dios, porque no, Dios no dijo así. Pero miren, Satanás es el padre de la mentira, Satanás engaña. Y aquí Eva obviamente está desarmada, Eva está en un territorio, en primer lugar, Eva no debió conversar desde un inicio, pero como usted ya lo dijo, pastor, Satanás no se presenta como un ángel de luz, sino se presenta como un animal indefenso en ese momento, que era la serpiente. Porque en el versículo 2 dice lo siguiente, y la mujer respondió a la serpiente. Y aquí entramos a la tercera parte, al tercer método que el enemigo de Dios utiliza. Porque dice, la mujer respondió a la serpiente y dijo la mujer Eva, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí, pastor, vemos el tercer método que en este caso Eva concede, y el tercer método es el siguiente. Satanás busca tener una conversación. La lección lo dice de esta manera. Satanás quería entablar una conversación con Eva y lo hace tergiversando la palabra de Dios. Y Eva dice, no, no, no. Dios dijo que sí podemos comer, ¿no? Entonces, por eso, como usted decía, una media verdad es mentira, pues no es verdad. Pero aquí, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, podemos cometer el craso error de querer conversar con el enemigo? O quizás, sin darnos cuenta, podemos entablar una conversación con el enemigo. Ahora, necesitamos entender a qué nos referimos cuando decimos conversar con el enemigo. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué implica o qué significa eso? Conversar con el enemigo. ¿Qué podríamos? Me gustaría que mis amigos que están conectados nos comenten allí, porque tenemos varios conectados y varios que están también escribiendo ahí en las redes sociales. Cuando nuestro amigo Dan menciona algo importante, ¿no? Y la aplicación del encuentro entre Eva y la serpiente, ¿no? Empiezan a conversar. En nuestros tiempos, en nuestra actualidad y en nuestro contexto, ¿cómo podemos entender eso de Satanás busca entablar una conversación con el ser humano? A ver, me gustaría, permíteme, Dan, lanzar este desafío. A ver, ¿qué pueden entender mis amigos? ¿Qué significa que Satanás quiere entablar o iniciar una conversación?
con nosotros. A ver, cómo podemos entender eso? ¿No? Esa aplicación, ¿cómo nos ayuda a nosotros en este punto? ¿Qué significa eso? A ver, alguien de los que están conectados nos pueden decir su entendimiento o nos pueden escribir sobre su entendimiento en este punto. ¿Qué quiere decir que Satanás busca entablar una conversación? A ver, me gustaría que alguien nos pueda comentar sobre ese punto, Dan. Pero Dan, empieza tú. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué quiere decir que el enemigo busca entablar una conversación con Eva? Bueno, en caso de Eva es literal porque estaban ahí en presencia. Pero en nuestros tiempos, ¿cómo aplica eso? A ver, ¿alguien por ahí? Me gustaría interactuar con nuestros amigos que están conectados, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el enemigo busca entablar una conversación bueno, en este caso, con nosotros? Mira, mientras eso pasa, necesitamos entender que con el pecado y con el enemigo no se le da ni una oportunidad. Cuando el enemigo o cuando la serpiente o Satanás empieza a entablar una conversación con Eva, estaba buscando una oportunidad para poder transmitir o sembrar la duda. Estamos hablando de oportunidades concedidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo busca un descuido nuestro o una oportunidad para poder ingresar a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros permitimos o voluntaria o involuntariamente damos esa oportunidad, es que por esta vez, se convierte en algo constante. Cuando alguien dice, solo hoy es la última vez, por ejemplo, y no es la última vez, porque esa pequeña grieta que le hemos dado al enemigo se convierte al final en un abismo, en un hueco enorme. Cuando aplicamos ese término que el enemigo busca entablar una conversación con nosotros, es que busca una oportunidad para inmiscuirse en nuestra vida, en nuestros asuntos y en nuestra espiritualidad. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Eva? Permitir o darle una oportunidad a Satanás para que presente su punto de vista y por lo tanto su duda y por lo tanto su tentación. Entonces, al suceder esto, Eva le da la oportunidad y para que le da la oportunidad, pues no, el enemigo ahí se despachó, como se dice, ¿no? Delante de ella para luego poder hacerla, llevarla al pecado. Por eso, qué importante es no ceder ni un poquito. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? Ser engañados. Por eso Pablo recomienda, ¿no? Y tú, hijo de Dios, dice, huye de toda tentación, huye de toda lujuria, huye de toda injusticia, ¿no? Y pelea o busca o aférrate, estoy parafraseando, ¿no? A Cristo, o todo lo que tenga que ver con Cristo. Y amigos, el Señor no nos ha llamado a buscar tentaciones para derrotarlas o vencerlas. Nos ha llamado para dos cosas. O huir de ellas, o en todo caso, con el Señor, vencerlas. Pero no nos llamó a buscar tentaciones. Menos ceder un poquitito o dejar una pequeña oportunidad para que el enemigo, pues, haga todo lo que quiere. Mucho cuidado con eso, con este tercer método, porque al ceder un poquito, Satanás al final termina haciendo todo lo que quiere. Y nos hace caer en el engaño de ¿qué? De que nosotros tenemos el control. De que nosotros podemos manejar la situación. Bueno, no quiero adelantar un poco con los siguientes métodos que el enemigo... Efectivamente, y para hacer una recapitulación para nuestros amigos que de pronto van uniéndose a la transmisión, estamos desarrollando la lección número 1 de la lección de escuela sabática para jóvenes con el título Más allá de la muerte. Estamos en esta parte detallando los 5 métodos que el enemigo de Dios, en este caso Satanás, utilizó con Eva, haciéndole caer, haciéndole tropezar,
Pero él utilizó una metodología, 5 métodos malintencionados. En la primera parte estamos viendo que Satanás falsificó un milagro, utilizando a la serpiente como un instrumento para entablar una conversación. Segundo, vimos que Satanás tergiversa la palabra de Dios, tergiversa lo que Dios había mandado. En el tercer aspecto estamos viendo que Satanás busca tener una conversación con Eva. Y ahora Pastor Daniel tocó algo muy especial. Eva accedió a conversar con el enemigo, pero ahora Satanás va a apelar a algo. Satanás apela a que Eva utilice y dejarse llevar y guiar por el testimonio de sus sentidos en vez de por la palabra de Dios. Por eso que el texto bíblico dice que sus oídos se creyeron el argumento racional de la serpiente. El fruto le pareció agradable a los ojos. Y hoy día, mientras meditábamos en el mensaje en la iglesia, me hizo recordar la historia de Sansón, cómo es que Sansón, ¿no? Un joven que fue llamado para ser juez de Israel, pero que por su debilidad tuvo que ceder y fue un hombre, como usted lo dijo, ¿no? Físicamente fornido, pero emocionalmente totalmente débil, ¿no? Psicológicamente débil. Y Eva también accedió a las argucias de Satanás al decirle, mira, yo estoy comiendo, ¿no? Porque Helen White menciona y dice, ¿no? Que se le presenta y yo estoy comiendo el fruto y no morí, ¿no? Lo que Dios les dijo que no van a morir o que van a morir es mentira. Yo estoy comiendo y no he muerto hasta ahora. ¿No? Entonces desobedece, mira, no vas a morir. Y esta es una de las primeras gran mentira que habla acerca de la inmortalidad, que esa va a ser la última parte de la lección de esta noche. Pero ahora, el cuarto paso o método malintencionado de Satanás es que Satanás apela al uso de los sentidos. ¿Y cuán frágiles y engañosos son nuestros sentidos o nuestras emociones, Pastor Daniel? Dan, y es que justamente bien has mencionado, en base a lo que la lección menciona, a Eva, este punto, lo mencionado, o el testimonio, ¿no? El convincente de Satanás, es que, bueno, era un argumento, entre comillas, racional, pero también es interesante porque dice que a Eva le pareció agradable a sus ojos. ¿Qué más? Olía bien. ¿Qué más? Parecía sabroso. ¿Qué más? Lo tocó. Ahora, esto me hace recordar mucho, y lo acabas de mencionar también, me hace recordar mucho a lo que Sansón mencionó, ¿no? Sansón quiso casarse con una señorita porque le dijo a sus padres, no quiero casarme por ella porque agrada a mis ojos. Y esto me hace acordar, justamente cuando leíamos esta parte, me hace recordar justamente a Sansón, ¿no? Porque Sansón se dejó guiar por lo que le agradaba, por lo que parecía bueno, ¿no? Y al final terminó siendo, sabemos todo lo que trajo consigo esa situación, ¿no? Los problemas que le trajo a él para con los filisteos, con su propio pueblo y la familia también, ¿no? No terminó bien, nada bien terminó ese, era bueno o era agradable a mis ojos. ¿Y eso qué nos enseña, amigo Dan? Que no siempre lo que nos gusta escuchar o queremos escuchar es saludable. Porque puede ser que haya una verdad en la Biblia que lo tome, lo escuche o lo quiera o me parezca conveniente y solamente me aferro a eso. Porque me parece agradable, porque me parece conveniente. Y dejamos a un lado el resto de la palabra de Dios. Puede ser, como en el caso de Sansón, que nosotros nos hayamos aferrado tanto a algo que nos gusta, pero que no nos ayuda, que no es saludable para nuestra vida. Y el pecado de Eva fue que sus decisiones lo basó en un era agradable a sus ojos. Se parecía sabroso. O sea, nos damos cuenta que todos esos adjetivos son adjetivos superficiales. Entonces, no vaya a ser que nuestra espiritualidad esté basada en superficialidades, ¿no? A tal punto que esas superficialidades terminan en dos destinos. Terminan, porque es superficial, pasa, se acaba, se termina el gusto,
y al final terminamos lamentándonos por las decisiones que hemos tomado en base a esas superficialidades. O número dos, nos terminan haciendo daño, nos terminan alejando del Señor. Es triste ver cómo Eva, ¿no? Y aquí no estamos para juzgar a Eva, por si acaso, estamos aquí para encontrar la lección de lo que no debemos hacer en nuestro crecimiento espiritual. Eh, Digo que es triste porque Eva tuvo un privilegio que cuántos de nosotros quisiéramos, estar cerca del Señor, ser instruida por el mismo Señor, pero sus decisiones fueron basadas en lo que sus ojos vieron, en lo que otros les dijo, en lo que le parecía bien, en lo que olía bien. Y debemos tener algo en cuenta, que muchas veces lo que nos gusta o lo que nos parece agradable en cualquier aspecto de la vida no siempre es saludable o no siempre es bueno para nuestro crecimiento espiritual por encima, por encima de todo. Así es que, mi amigo Dan, ¿cuánto cuidado debemos tener cuando seleccionamos algunos aspectos para contribuir en nuestra vida? O eso también debe ayudarnos para también nosotros cimentar nuestros principios delante del Señor y delante de la sociedad también, ¿verdad? Así es, entonces estamos en el cuarto paso malintencionado que Satanás utilizó. Vamos a pasar al quinto paso. En el quinto paso, ya una vez que Eva come del fruto y Satanás le dice, mira, no has muerto. Y efectivamente, no murió en ese momento Eva. Y el quinto paso malintencionado es que Satanás utiliza a personas para tentar a otras personas. Porque una vez que logró tentar y hacer caer a Eva, ahora Eva, por así decirlo, se convierte en un agente para hacer caer a su esposo Adán. En otras palabras, y si lo traemos a nuestra época, Satanás puede utilizarme, un día puede utilizarme a mí, a usted, a alguien que quizás te alejas de Dios y entras en el terreno del enemigo, y quién sabe que tú puedes ser un instrumento para hacer caer a tu prójimo en este caso. En el caso de Eva, vemos que este último paso malintencionado lo utilizó a ella para que haga caer a su esposo, en este caso a Adán. Así que hemos visto estos 5 pasos malintencionados que el enemigo utilizó y le fue bien. Primero, ya dijimos, falsificó un milagro. Hizo que una serpiente hablara y de esa manera Eva se sorprendió, esperaba un ángel de luz. Incluso dice el espíritu de profecía que los ángeles y el mismo Dios le decía a Adán y Eva, tengan cuidado, porque hay uno que ha sido expulsado y cuidado tengan ustedes. Y por eso que la pareja estaba en constante prevención, ¿no? Por si alguien se le apareciera. Así que ellos estaban advertidos. Sin embargo, Satanás no se presentó como es, sino que utilizó una serpiente. Segundo, dijimos que Satanás tergiversa, cambia la palabra de Dios. Tercero, vimos que él trata de buscar una conversación con Eva y lo logra. El cuarto, apela a los sentidos, ¿no? A los sentidos. Y en este caso, Eva vio que era agradable a los ojos, que era bueno en sabiduría, y efectivamente, ¿no? Una vez que come, no muere, sino que sus ojos se le abren, pero para algo que ellos estaban vedados. Y el quinto, vimos y estamos viendo que Eva es también ahora un instrumento que el enemigo utiliza para hacer caer a otra persona. Así que en esta parte de la lección hemos visto los 5 pasos malintencionados que ahora, ¿cómo nosotros como jóvenes podemos tener cuidado de esto? Sí, pastor. Mira, justamente sobre lo último que has mencionado, sobre los instrumentos que utiliza Satanás, lo quiero conectar con lo que la lección menciona al principio. Mira, el enemigo utilizó delante de Eva lo menos pensado, una serpiente, el ser más hermoso de la creación en aquel entonces. Porque Eva esperaba otra cosa, ¿no? Ahora, piensa en Adán. Piensa en Adán. Probablemente Adán, al igual que Eva, fue advertido y seguramente estaba preparado para otro tipo de manifestación del enemigo. Sin embargo, lo menos pensado aparece delante de delante de Adán. ¿Y quién era? Su esposa, su propia esposa. Entonces, hay un paralelismo entre Eva y Adán. ¿Cuál es ese paralelismo? Que ambos fueron sorprendidos y la tentación de Satanás les llegó a ellos a través de lo que menos pensaban. A Eva, del ser más hermoso de la creación, y a Adán, de su amada esposa. ¿Qué nos dice esto, Dan?
mira, aquí conversando, hablando del tema, nos damos cuenta de que el enemigo, uh, creo que estos 5 métodos, al final, como mencionamos al principio, estos 5 métodos tienen justamente, ¿cuál es la esencia? Que el enemigo nos agarra por lo menos pensar. Podemos pensar, Dan, que nosotros estamos, o podemos pensar que somos fuertes y estamos preparados contra lo que el enemigo haga en nuestra vida, en una parte, en un aspecto, sin imaginar que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero sobre todo, sabiendo cómo y por dónde tomarlos. A Eva, por el ser más hermoso de la tierra, y a Adán, por el ser que más amaba en esta tierra, su esposa. Amigos y querido Dan, sin duda alguna, es un punto que nosotros debemos enfatizar en nuestra clase de escuela sabática y por supuesto y por encima de todo en nuestra vida. Por favor, prosigamos con la siguiente parte de nuestra lección. En la siguiente parte nos habla acerca de los dos engaños que hoy por hoy también son afines a estos 5 pasos malintencionados que hasta ahora estamos viendo, ¿no? Hoy, en el mundo cristiano de hoy, se enseña 2 errores afines que se originaron allá en el Edén y de que son el fundamento del espiritismo. ¿Cuáles son estos 2 engaños que son afines a estos 5 métodos malintencionados que Satanás utilizó? El primero es de que nosotros mismos podemos distinguir entre el bien y el mal, sin la necesidad de la ley objetiva de Dios. ¿Qué le parece, pastor? Esta primera parte, este primer engaño, nos indica de que por nosotros mismos podemos darnos cuenta qué está bien y qué está mal, dejando a un lado lo que es la ley moral. Mira, Pablo, al respecto, ¿qué dice? Que la ley, ¿qué llega a ser para nosotros? Una guía, un ayo. Exactamente, una guía, un ayo. Entonces, creer que no necesitamos la ley y al margen de eso nosotros podemos distinguir entre el bien y el mal es abierta y deliberadamente un engaño. Porque la misma palabra del Señor nos dice que la ley es nuestra guía, es nuestro orientador, es nuestro ayo. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, estoy parafraseando una vez más, y para presentarnos o para enseñarnos qué está mal. Pero no qué está mal en el hermano que está afuera, sino qué está mal en nuestra vida. Entonces, definitivamente, la ley, que es la manifestación del carácter de Dios, o sea, decir no necesito la ley, es decir, no necesito la intervención de Dios en mi vida. Y decir no necesito la intervención de mi vida es rechazar rotundamente la presencia de Dios en mi vida. ¿Cómo? Yo trato de pensar, Dan, fuera de Dios, ¿qué oportunidad nosotros tenemos de poder darnos cuenta cuando el enemigo quiere hacernos daño? ¿O a qué o a quién está utilizando para hacernos daño? ¿Cómo yo me doy cuenta que me estoy rodeando de malas influencias? ¿Cómo yo me doy cuenta que las decisiones que estoy tomando son decisiones peligrosas? ¿Cómo me doy cuenta de si la relación que estoy iniciando con alguien, en caso de un joven o señorita soltera o soltero, cómo se da cuenta que la persona con quien está confiando en sus sentimientos, por ejemplo, es alguien que va a ser una bendición en su vida? Si no tenemos la instrucción divina o la conducción divina, ya sea en la palabra de Dios o ya sea en la ley. ¿Habrá otra manera? En todo caso, respondo haciendo una contrapregunta, ¿no? ¿Habrá otra manera? ¿Tú qué dices, Dan? Claro que sí, ¿no? No hay manera, ¿no? Porque se supone que la ley, como usted dice, es nuestra guía. Y si no fuera por la ley, no sabríamos qué es pecado. Así que esa es una gran falacia que hoy por hoy se ha introducido en el mundo cristiano, en la que nos hace creer, entre comillas, que ya no es necesario más tener la ley, sino que nosotros mismos ya conocemos, somos conocedores de lo bueno y de lo malo, y que podemos distinguir entre lo bueno, qué es bueno y qué es malo. El segundo gran engaño que hoy por hoy
está en el mundo cristiano es de que las almas de los justos y de los malvados son inherentemente inmortales. Este es uno de los fundamentos también del espiritismo moderno. Hoy por hoy el mundo cristiano en algunas ocasiones, y se viene en breve una fecha muy especial en muchas partes del mundo, en el mes de noviembre, por ejemplo, ¿no? El 1 de noviembre en muchos países es feriado no laborable, en la cual se hacen ciertas reuniones, ¿no? En la cual es algo ya muy conocido por la tradición, de que si un alma fue buena, se va al cielo, y si fue malvado, se va al infierno, y si fue ni bueno ni malo, está en el purgatorio, ¿no? Y ahí pasa una serie de años para que luego pase para el cielo o para el infierno, ¿no? Entonces, ¿será cierto esto que el alma es inmortal? Ahora, bueno, la palabra de Dios enseña claramente que cuando Cristo venga, recién nosotros seremos inmortales. La alma somos nosotros, somos las personas vivientes, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, no voy a irme por ese lado. La pregunta que me haces es concreta, ¿no? ¿El alma es inmortal? Mira, entonces muchos dirían, y las almas que penan, los espíritus que dan vueltas, ¿no? O las manifestaciones que otras personas testifican, o quizás aquí hay alguien que nos está viendo o escuchando que ha visto y ha escuchado alguna manifestación. Dan, ¿cómo podemos nosotros en todo caso responder a esas dudas si es que el alma no es inmortal? Si es que el muerto nada sabe, el Espíritu de Dios, el aliento de vida vuelve a Dios y el cuerpo, este cuerpo, vuelve a la tierra de donde provino. Entonces, ¿cómo podríamos responder a esas situaciones o a esas manifestaciones? ¿No? Si el alma no es inmortal en todo caso, ¿cómo clasificamos o entendemos esas manifestaciones que muchos testifican o, o, o han experimentado o han visto o etcétera, etcétera? ¿Cómo podríamos en todo caso trasladándolo a nuestra realidad? Por ejemplo, yo he escuchado tantos casos y he sido testigo de algunas manifestaciones, por ejemplo, sobre todo el 1 de noviembre, ¿no? Una vez vi cómo una familia dejó comidita, la comidita del hijo que falleció, lo dejó, yo vi cómo cerraron la cocina, Dan. Yo vi cómo la persona, la mamá, preparó la comidita favorita de su hijo muerto. Yo vi cómo dejó cerrada esa puerta y se fue a la chacrita a trabajar. Y cuando volvimos, vimos la comida terminada, vimos los platos vacíos, Dan. Y la mamá se alegró muchísimo, dijo, qué bueno, vino mi hijo, se lo acabó, le gustó. Entonces yo incrédulo, ¿no? Tratando de ver por aquí, por allá, oye, quizás entró el perro o el gato, no había forma. Es más, en esa zona no había mascotas, a las veces había ovejas y vacas. Entonces, yo trataba de encontrar una explicación, pero la explicación la da la palabra del Señor nos dice que el alma no es inmortal. Nosotros somos seres finitos. Que cuando Cristo venga por segunda vez, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Eso lo tenemos claro. También dice que el muerto nada sabe, no siente, no ama, no odia, todos sus asuntos quedan totalmente terminados. Entonces, ¿cómo podemos entender todas esas manifestaciones? Asimismo, como la palabra del Señor nos enseña eso, la palabra del Señor también advierte que Satanás y sus ángeles tienen la capacidad de tomar formas, de disfrazarse. Y un gran ejemplo es, por ejemplo, la experiencia que tuvo Saúl con aquella divina de Endor, por ejemplo. Recordarás, por ejemplo, ¿no? Que se le aparece Saúl quiere hablar con Samuel ya está muerto, y supuestamente la divina trae a Samuel, supuestamente, para que le indique qué es lo que se viene en la guerra. Pero la Biblia también detalla que no era Samuel, definitivamente, ¿no? Que no era Samuel. Entonces, todo eso nos lleva a pensar que detrás del espiritismo, detrás de las filosofías o los dichos que el espiritismo plantea, hay una mente maestra, o hay alguien detrás de todas esas enseñanzas.
y eso proviene del mismo enemigo y tiene la capacidad incluso de transformarse en un ángel de luz. Entonces, las almas de los justos y de los malvados no son, no son inmortales. Y esas manifestaciones son obra explícita y precisamente de Satanás y sus ángeles. Muy bien, y vamos a ir a la Biblia, en el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo Exacto. 11 y en los versículos 1 en adelante, menciona lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice Pablo, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un esposo, con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Y el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí en el versículo 4 engloba este texto de manera impresionante. Dice Pablo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y dice finalmente esta parte del texto en los versículos 12 al 15, en el mismo capítulo 11, lo siguiente: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y el versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que Pablo aquí nos hace ver y detalla de cómo es que el enemigo de Dios hace estas manifestaciones. Nos advierte y hace estas manifestaciones, ¿no? Así que no es sorpresa hoy por hoy ver este tipo de manifestaciones. Y si usted ha sido testigo de estas manifestaciones, tenga por seguro que son los demonios, los agentes satánicos que se disfrazan, pues, ¿no? Y hacen creer. Y hay mucha gente que cree, ¿no? Como usted muy bien lo dijo. Y yo también hace poco vi en los medios de comunicación de un personaje muy conocido que quiso conversar con su mamá que había fallecido años atrás, y fueron a estos lugares donde realizan a estos mediums, y salió entre lágrimas en los ojos y decía: conversé con mi mamá porque tenía un problema de la casa y un tema de un litigio que tenía entre sus hermanos, y querían conversar con mamá, que ya había fallecido. Y este medium hizo la conexión, entre comillas, ¿no? Y este personaje muy conocido dijo, ¿no?, que audiblemente escuchaba a su mamá diciendo cuáles eran, en este caso, la herencia que a cada uno de los hijos le correspondía, ¿no? Así que vemos, ¿no? Y vamos a ver, y en este tiempo en el que vivimos, el espiritismo moderno ha crecido aún alarmantemente, ha crecido a pasos agigantados. Bueno, vamos finalizando la lección, pastor. Ha estado interesante esta primera lección de este cuarto trimestre. Estamos estudiando, el tema general es más allá de la muerte, más allá de la muerte. Así, Y el día de hoy, mira, dígame, si así hemos empezado la primera lección, imagínate lo que si vienen las demás lecciones de este trimestre. Así es. Así que va a estar imperdible. Así que no te apartes, suscríbete a la página. Si no tienes la guía de Escuela Sabática, escríbenos para poderte compartir en formato PDF. O si no, también si tienes tu celular, puedes descargar la aplicación Escuela Sabática, donde usted encontrará también ahí la lección joven y la lección para adultos también de Escuela Sabática.
Pastor, vamos entrando a la última parte del estudio de esta primera lección, en la cual vamos a leer algunos extractos del espíritu de profecía. El primero que vamos a leer está aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 3, de la página 35 a 37. Vamos a leer solamente un párrafo por el tiempo. Adelante. Dice: Satanás insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces serían exaltados a un plano de igualdad con Él, que Dios les había prohibido que gustasen del fruto o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía impartir sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. Así que de esa manera utilizó ese argumento, lo mismo que utilizó en el cielo, ¿no? El afán de no querer obedecer, ¿no? ¿Por qué? Si somos seres creados, somos seres perfectos, no necesitamos una ley, y abiertamente desafió la ley de Dios, el carácter de Dios. Y en la tierra lo mismo hizo con Eva. Buscó que la primera pareja desobedeciera. ¿Lo consiguió? Claro que sí. Y curiosamente, en la lección, en la parte del Conecta, hay varios textos bíblicos, y hay una que me impresiona que colocan aquí, que es el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. La tentación, las 3 tentaciones que recibió Jesús de parte de Satanás. Y ahí vemos también cómo es que Jesús vence al enemigo. Lo vence con la palabra de Dios. Y Satanás, como es experto en tergiversar las cosas, adrede, intencionalmente cambia las escrituras cuando se enfrenta con Jesús allá en el desierto, pero Jesús, con un escrito está, logra vencer en aquellas tentaciones que en el Edén el primer Adán no pudo vencer. Así que tenemos un gran ejemplo a seguir, pastor, en el personaje central de la Biblia, ¿no? Que es Jesús. Dan, definitivamente, porque aquí el asunto, más que el árbol que estuvo ahí plantado, ¿no? Es la autoridad, ¿no? Es sobre nuestra lealtad, ¿a quién va? ¿No? Nuestra lealtad, nuestra fidelidad, ¿a quién se lo debemos? ¿No? Por un lado está Satanás, que nos dice lo que queremos escuchar, ¿no? Eso fue lo que hizo la serpiente. Le dijo a Eva todo lo que quería escuchar, ¿no? Y por eso Eva basó sus decisiones en aquello que le gustaba. ¡Qué peligroso! Por otro lado está el Señor y les dice lo que Adán y Eva necesitan escuchar. Y Dan, la palabra del Señor y el Espíritu de Profecía en todo momento nos va a poner sobre la mesa lo que necesitamos nosotros entender, aprender y escuchar. Y probablemente lo que nos gusta es algo que no necesitamos. Y probablemente lo que sí necesitamos no nos gusta. Y puede ser que no nos guste que la sierva de Dios o la Biblia nos exhorte y nos mencione nuestro pecado tal cual es. Y por lo tanto, solamente, y ese es el error de muchas personas probablemente, solamente estar de acuerdo con una parte de la Biblia, porque le conviene, o porque le gusta, o porque simplemente va de acuerdo con lo que cree o piensa, y desecha el resto de la palabra. Qué peligroso puede llegar a ser esa actitud o esa tendencia. Si alguna persona está basando su fe, su fidelidad o su cristianismo en las partes que solamente le gusta, le conviene o está de acuerdo de la Biblia, cuidado, 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 porque se está dirigiendo o está entrando a un territorio que al final puede terminar siendo peligroso para su vida. Así es que aquí la cuestión es la autoridad. ¿A quién debemos nuestra lealtad? Y es al Señor. Si el Señor por nuestro bien nos dice, no, no allá, no aquí, no toques esto, no aquello, es por nuestro bien. Pero a veces nosotros queremos encontrarle la razón, queremos encontrarle la raíz cuadrada a esa orden, queremos encontrarle y un montón de factores queremos encontrarle cuando el Señor es práctico. No lo hagas y punto, es por tu bien. Y al final los resultados son visibles. Dan, sigamos destacando, por favor, lo que la sierva del Señor menciona. Estamos en esta última parte de la lección de la Escuela Sabática Joven,
Y vamos a leer esta parte, este párrafo en manuscritos inéditos en el tomo 10, página 162. Dice lo siguiente: si los ángeles cayeron bajo el engaño de los ingeniosos métodos de Lucifer para tergiversar a Dios, si Adán y Eva fueron engañados por la declaración de que Dios les estaba negando el conocimiento superior que los convertiría en dioses, la pregunta que hace Helen White es la siguiente: ¿no hay peligro de que los seres humanos de hoy sean engañados? Por favor, lea el primer capítulo, dice ella, de Patriarcas y Profetas, y dígame si las preciosas verdades contenidas en este libro no las dio el Señor para proteger a su pueblo de los engaños a los que están siendo expuestos en este momento. Impresionante esta declaración de Helen White en cuanto al primer engaño que fueron la primera pareja que no pudo vencer, sino que fueron vencidos. Y con esta desobediencia se dieron voluntariamente el poder y el gobierno de sojuzgar la tierra al enemigo de Dios. Así que, pastor, ¿qué le parece si vamos finalizando con la aplicación en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente ante las acechanzas del enemigo? ¿Y cómo podemos nosotros, como dice, subir el volumen a la palabra de Dios? Porque hoy por hoy, a través de pronto del móvil, del smartphone, del celular o de otros artefactos electrónicos, y también hoy por hoy quizás las redes sociales están acaparando más tiempo que deberíamos dedicar a Dios. ¿De qué manera, como jóvenes, señoritas, podemos nosotros hacerle frente ante las acechanzas del enemigo? Bueno, la misma historia de Eva nos muestra que el error de Eva fue alejarse del Señor y alejarse justamente de su esposo. Pero muy al margen de eso, ¿no? Hay muchas aplicaciones para eso de paso. El punto de Eva fue que, en primer lugar, le dio una oportunidad al enemigo. Le dio una oportunidad. El enemigo habló con ella. No debían hablar. En cuanto se dio cuenta del falso milagro, Eva debió haber huido, debió haberse alejado de ahí. No tenía nada que hacer ahí, pero se puso a hablar con el enemigo. O sea, dio una oportunidad que el enemigo haga lo que quiere, ¿no? O le engañe, ¿no? Mira, la única manera en que nosotros podamos, en base a este momento de Eva con la serpiente, la única manera que nosotros podamos resistir la tentación es de la mano del Señor. Es aferrarnos a Él, es acercándonos a Él. No hay otra manera. No hay otra manera porque con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, el enemigo, no, como un león rugiente y hambriento, el enemigo nos va a devorar enteros. Y el enemigo lo único que quiere es destruirnos. No quiere nada más y nada bueno para nosotros, simplemente destruirnos. Por eso, qué importante es que cada joven y cada señorita, no solamente cuando le va mal o ante cada dilema que tenga, sino en todo momento, sepa acercarse al Señor, sepa buscar al Señor, que es el único que nos puede ayudar en la vida que llevamos. Tenemos una sola vida. Hay múltiples tentaciones, hay múltiples pruebas. Así como tenemos una sola vida, hay un único Dios. Y ese único Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él para darnos fuerzas y poder vencer las tentaciones. Que de paso, las tentaciones que nos llegan, las tentaciones que a mí me llega a dar, no son las mismas que te llega a ti, ¿no? Las tentaciones que le llega a tal no son las mismas que le llega al otro, ¿no? El enemigo sabe cómo, cuándo y a través de qué hacernos caer. Por eso, qué importante, reitero este punto, ¿no? Es poder acercarnos al Señor, fortalecernos en el Señor, cimentar nuestra fe en el Señor. Así es que ya sabemos de qué manera entonces podemos hacerle frente ante las acechanzas del enemigo, que como dice Pedro, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Muy bien, pastor, llegamos entonces a la parte final de esta primera lección. Recordemos, amigos, suscríbase, compre el material. Si tienes la posibilidad, cómpralo en la librería del CES. Si estás en otro país, en alguna librería adventista, vas a encontrar este material
en físico. Y si por esas cosas de la vida no tienes el acceso al físico, escríbenos en este momento ahí en el chat para que también te podamos hacer llegar de manera virtual. Así que, hermosa lección que hemos estudiado durante esta noche. Hemos repasado la lección joven, en este caso la primera lección que lleva por título Dos voces, dos autoridades. Ahora sí, con esta lección vamos a pasar a terminar el repaso de esta lección de escuela sabática que hemos tenido a bien a desarrollar en esta noche. Así que ya ustedes tienes Dan, algunas herramientas. Sí, pastor, dígame. antes de finalizar, me gustaría que mis amigos que están conectados a través de las redes sociales puedan darse cuenta lo siguiente. Permíteme compartir una imagen, por favor, Dancito. Nuestros jóvenes, nuestros amigos, deben conocer, o quiero resaltar y destacar lo siguiente. Se viene el 8 de octubre, es el Día Mundial de la Escuela Sabática. Ese material que estamos estudiando, que nuestro amigo Dan nos ha presentado, es parte de la escuela sabática, el corazón de la iglesia. Y por lo tanto, también es parte de la organización de una unidad de acción, ¿no? O clase de escuela sabática también conocida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué menciono todo esto? Porque, Dancito, y amigos queridos que están conectados, ojo, el 8 de octubre es el Día Mundial de la Escuela Sabática, ¿no? En donde todas las clases de niños y adultos consolidan su compromiso con la escuela sabática y con cada uno de los 4 objetivos de la escuela sabática. Pero Dan, de la escuela sabática, ni los adolescentes ni los jóvenes son ajenos. ¿Cómo se llama la escuela sabática? Bueno, en Perú, en la Unión Peruana del Sur, a la clase de escuela sabática se le llama espacio joven. Un espacio en donde el material que hoy hemos repasado se estudia con toda la juventud. Entonces, ¿cuál es el desafío que podemos transmitir o dejar a nuestros amigos que nos están viendo y que están conectados a esa transmisión? Que consoliden su espacio joven, en donde libremente, entre jóvenes, puedan compartir y repasar la lección de escuela sabática. Entonces, queremos lanzar ese desafío. ¿Qué te parece, Dan? ¿Qué te parece si lanzamos el desafío a nuestros amigos conectados de que ya piensen en tener un espacio joven? Aquí en nuestro distrito anhelamos consolidar también el espacio joven en cada iglesia, y ¿por qué no? En el hermano o la hermana, no importa de qué país sea, que tenga un espacio en donde la lección de escuela sabática joven también se estudie, también se repase. Amén. Y si nosotros desde aquí, si nosotros desde aquí podemos contribuir a alimentar ese conocimiento o enriquecer lo que va a presentar en clase, Dan, qué bendición sería. Y justamente eso es lo que queremos hacer con esas transmisiones, ¿no? Enriquecer no solo el conocimiento, sino también fortalecer la institución del espacio joven en cada iglesia, en la escuela sabática sobre todo. Así es que, Dan, lanzamos este desafío para el 8 de octubre. Anhelamos que nuestros amigos y jóvenes nos puedan contar su experiencia, quizás, o de alguna manera mostrarnos cómo les está yendo con su grupo o con su clase de jóvenes estudiando este precioso material que es la lección de escuela sabática joven, ¿verdad? Muy bien, entonces el desafío está lanzado ahí. Entonces, como todo joven, le gustan los desafíos para poder ser mejor que ayer. Así que, pastor, ahí está entonces para el 8 de octubre. Así que hay que organizar este sábado. Pueden organizarse ahí. 170 años. 170 años. 170 años llevando esperanza, siendo una agencia misionera, una escuela sabática donde nos preparamos, parte de las lecciones de escuela sabática que este trimestre estamos estudiando, en cuanto también el tema de la lección de adultos también habla acerca de la muerte, ¿no? Acerca de la esperanza. Y también qué hermoso que va sincronizado en este último trimestre, tanto la lección de adultos como la de jóvenes, así que hay bastante material por el cual estudiar y repasar. Muy bien, entonces, pastor, llegamos a esta parte final, sin antes agradecer a cada uno de nuestros amigos que están conectados a través del Facebook, a través del Zoom también. En una próxima ocasión estaremos también teniendo un grupo selecto. Aquellos que desean ingresar a la sala de Zoom también pueden hacerlo, pero en esta noche hemos tenido a bien hacer este primer programa,
el primer programa de la lección joven a través del Facebook Live, y también próximamente estaremos compartiendo a través del YouTube, y a los jóvenes que también interactúan en las redes sociales, pastor, estaremos compartiendo en las diferentes plataformas de las redes sociales. Así que, pastor, ¿qué te parece si, así como hemos empezado orando, terminamos orando con este hermoso desafío que usted nos ha puesto para que todos los jóvenes podamos ahora organizarnos y establecer y abrir nuestro espacio joven en cada iglesia? Muy bien, así es, vamos a terminar entonces orando y pidiendo al Señor que se encargue, conduzca, que dirija todas las iniciativas, ¿no? Y Dancito, ¿no? Esperamos que desde aquí, desde esas transmisiones, podamos facilitar, ¿no? Herramientas, información, o así como esto, eventos que fortalezcan la escuela sabática y por lo tanto también la escuela sabática joven. Así es que ojalá que esto cada día crezca más. Nuestros amigos nos van a ayudar mucho, por supuesto, compartiendo esas transmisiones, ¿no? Y asimismo, nosotros desde aquí anhelamos poder ser de bendición para todos. Dancito, ¿terminaremos orando entonces? Así es, sí, pastor. Terminamos con una oración, por favor. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por estos momentos. Gracias, Señor, por permitirnos repasar. Gracias, Señor, porque no solamente repasamos, sino que también recordamos las lecciones que tenemos, que necesitamos tener presente en nuestro diario bíblico. Señor, sabemos lo que el enemigo está dispuesto a hacer contra nosotros, pero tú estás con nosotros y te pedimos que siempre te quedes con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pastor Daniel Rivas Guamán, gracias por acompañarnos en esta noche, y también a todos nuestros amigos por aquí, Gavisita, nuestra hermana Virginia, nuestra hermana Marisita, han estado conectados, también Selmira, nuestros amigos de Spanish Ángeles, que es un ministerio que también comparte esperanza, a nuestros amigos que también nos han escrito por aquí, gracias por estar conectados, así que nos reencontramos en una próxima edición del repaso de la lección joven con la temática. Así que para este sábado 1 de octubre, ya sabes, tienes algunas herramientas, algunas ideas nuevas que has podido recibir aquí en este programa, y también les invitamos para que puedan continuar estudiando la lección de Escuela Sabática. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos, pastor, en una próxima edición de este espacio de la lección joven. Que Dios los bendiga, pastor. Así es. Nos vemos. Con seguridad. Nos volveremos a ver. Chao, chao. Buenas noches, amigos. Que el Señor los bendiga.